Entonces, básicamente, la educación es el conocimiento y la formación a un sentido social y también de aprendizaje, ya como tal de diferentes disciplinas, que es que uno sepa de matemáticas, de sociales, de español, pero también hacia un campo individual, personal. Entonces, ya que la educación es la práctica, a diferencia de lo que es la pedagogía que viene siendo la teoría. Para entenderse un poquito más el concepto de pedagogía, mi compañera Natalie va a definir Bueno, este listo, pero una cosita ahí. señor. Pregunta a mi amiga, ¿cómo se llama? Natalie. Ámbar, Ámbar. Bueno, la que está exponiendo soy yo, Ámbar. Bueno, Ámbar, listo. Una pregunta. Señor. Según la definición bien y ampliada del concepto de educación que tú adjetivaste, digamos, o Mm, calificaste en el contexto del capitalismo, te hago la siguiente pregunta. Eh, ¿Quiere decir esto, o sea, a partir de la definición que diste, que en la Edad Media no hubo educación? ¿Que en la antigüedad no hubo educación? sí, o sea, sí, sí Entonces, hubo entonces, educación. entonces si me aceptas, eso es lo que quiere decir es que hay que tratar de entender el concepto de educación no en el marco de un modelo político ni ideológico, ¿sí ves? Porque si uno lo restringe el concepto de educación al sistema capitalista, pues tiene todas las connotaciones negativas y si esas connotaciones son generadas por una orientación de, digamos, de una evaluación más crítica de izquierda, pues obviamente se va a criticar como mercantilista, como, y eso es cierto. Pero a nosotros nos interesa por el momento eso, nos interesa es que ese es el concepto de educación históricamente determinado. O sea, muy bello cuando yo dijiste, y muy interesante y pertinente cuando dijiste, es una práctica social. Claro, eso no tiene época, en todas las épocas, incluso antes, en las propias comunidades indígenas, una práctica social. La educación es una práctica social, pero no se queda la educación en la práctica social, también es una práctica disciplinar, científica y académica, que también pasa por la Edad Media, por la antigüedad, por la contemporaneidad, por el capitalismo, por incluso las dictaduras, etcétera. ¿Sí ves? Entonces, Sí, digamos que si lo entiende uno como práctica social y disciplina, excelente. Pero entonces, no es que yo estoy criticando la idea de que hayas presentado esa definición o ampliado en el marco del capitalismo, sino que hay que entender que no se define el concepto de educación solamente desde la idea del capitalismo. ¿Estamos? claro, profe. Sí, no, lo que pasa es que también opté por mencionar ese concepto, precisamente como tú dices, la educación es algo que nos ha venido acompañando desde siempre y de acuerdo por lo que yo decía, se va adaptando con las sociedades y con los cambios que cada una de estas tenga y precisamente también pues se va desarrollando al individuo, por lo que todo Bien. va cambiando, se va adaptando. ¿M? Sí, Entonces, perfecto. Dos terminitos ahí que pues seguramente los del protocolo tomarán en cuenta para, si no se clarifican aquí, entonces ellos los consultarán. Digamos que dos conceptos eh, importantísimos que pueden ayudar muy bien a entender el concepto de educación o digamos la definición de la idea de educación es los conceptos de filogénesis y ontogénesis, o sea, filogenética y ontogenética. ¿Qué es eso? Es decir, es como ese estudio del ser humano como especie, como familia, fa, filum, familia, filum genético, ¿cierto? O sea, que nosotros hoy como individuos somos el ejemplo, desde incluso, ¿cómo se podría decir? Desde el genoma humano, digamos, el ejemplo de la humanidad. O sea, yo soy el ejemplo del primer hombre también, ¿sí ve? Desde el punto de vista filogenético, que soy ejemplo de la especie, de la familia, la especie humana, del Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Pero yo no me quedo como individuo en el solo ejemplo de lo filogenético, de la especie, de la historia. Yo también me desarrollo individualmente, además de mi propia historia, la historia como especie humana. Ese desarrollo es ontogenético. Entonces, es el individuo, ya no es la especie, ya no es la familia, sino el individuo. ¿Sí? Entonces, esas dos orientaciones, digamos,
tanto filogenética como ontogenética, ha acompañado el desarrollo de una práctica social esencial en el ser humano que se llama educación. ¿Sí ves? Genial. Sí, Entonces, listo, tranquila tú, tranquis, que ahorita yo sé que llega esta amiga, otra amiga Natalie, creo que es, para sí. ampliar esta idea de educación con el concepto de pedagogía. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, bueno, no problema, no problema. Bueno, voy a retomar como algunos apartados del libro, en Sí, donde se afirma que la ciencia de la uy, donde se clasificaba ahora la educación como una ciencia. Esta ciencia de la educación fue denominada como pedagogía. Y pues, ¿qué podemos definir como pedagogía? Pues, como lo dije anteriormente, la pedagogía es una ciencia la cual define su objeto con un campo de acción específico, con métodos, leyes y regularidades que las caracterizan. Esto también se encarga de estudiar la educación y el hecho educativo. Y pues a pesar de que la pedagogía y la educación son términos diferentes en ciertos aspectos, entre las dos se complementan y se relacionan. La diferencia de la pedagogía con la educación es que la pedagogía es más técnica y teórica, además de que define a la educación y se destaca más en el plano físico, mientras que la educación se desenvuelve más como en el ámbito personal, en el ser, así como lo decía mi compañera Ámbar. También dentro de la pedagogía podemos ver que se sufre algo denominado atomización, que es la separación de las disciplinas de la misma, donde cada una tiene un objeto de estudio, pero pues eso es algo que vamos a explicar más adelante. ¿listo? Sí, señor Natalie, profe. listo, listo, listo. O sea, mire, hay que concretar cositas porque me parece pertinentísimo. O sea, en últimas, fíjate, creo que yo lo había dicho desde el principio. O sea que en el siglo XX, lo que dice allí, ya hemos hablado en otros temas, en el siglo XX surgen las famosas ciencias de la educación, ¿cierto? Ciencias de la educación. Y en el siglo XX es el auge también de la racionalidad, ¿cierto? De la máxima expresión, digamos, entre comillas, de la verdad, que es la ciencia, ¿cierto? Entonces, la pretensión en ese momento era convertir todo en ciencia, o aquella disciplina que no pasara por los parámetros básicos de lo científico, método, objeto de estudio, construcción de proposiciones, experimentación, etcétera, observación, cuantificación, no sería considerada ciencia, ¿sí? Entonces, quienes cumplían fácilmente esas, ¿cómo se dice?, características o propiedades de la ciencia, esa disciplina que cumpliera eso, pues se convertía en ciencia, o sea, reconocida como ciencia. Y quien no, pues para que pretender ser ciencia debería cumplir con esos parámetros de lo científico, la observación, la experimentación, la cuantificación, el método, el objeto de estudio, claros, que es por lo que pasa todo la idea de ciencia en esta época, ¿cierto? Entonces la educación era algo como práctica social, algo como etéreo, como gaseoso, como jabonoso, como dice Bauman, ¿cierto? Sí, que se le va a uno las manos, o sea, es todo y no es nada, ¿cierto? Es una práctica social, sí, pero en concreto que querían era tratar de esas ciencias de la educación, esas conceptualizaciones de los científicos que querían era como imponerle a la educación esos parámetros para convertirla en ciencia. Convertida, entre comillas, digamos, u obligada a ser ciencia, ¿cierto? Entonces, la educación obligada a ser ciencia, ciencia de esa manera, entonces, todo lo que connota y uno tiene idea de lo que es educación, tiene que ser producto de lo científico, ¿cierto? Y eso tiene problemas. Ahí es donde se generan todas las racas problemas, ¿cierto? Porque cómo usted va a entender, como hemos dicho en ocasiones anteriores, ¿sí? A entender la pedagogía, que se entiende en últimas como algo esencial de la educación, como una ciencia. Es decir, entonces, eso era en el fondo críticamente entender a los estudiantes como algo, digamos, un ejemplo, algo básico en el proceso educativo como tubos de laboratorio. Y si tienen
como tubos de la boca, entonces sí se entendería entonces lo pedagógico y así lo educativo como ciencia. Y esa no es la idea, por eso es que se dan esas discusiones, ¿sí ve? O sea, aquí lo importante es tratar de ver la incidencia de la propuesta de tratar de convertir a la educación en ciencia, sus consecuencias en lo pedagógico y en todo lo que connota con lo pedagógico, enseñanza, aprendizaje, didáctica, etcétera. ¿Estamos? Y claro, eso viene a generar otras enormes discusiones en términos de conceptualización, ¿cierto? Porque eso, como les dije al inicio, es tratar de desplazar, ¿sí?, el concepto básico de lo pedagógico, que era la enseñanza, el concepto que articulaba todo, concepto que si otras ciencias se preocupaban por lo educativo, por lo pedagógico, era en virtud de cómo entendían el concepto de enseñanza. ¿Sí? Entonces la enseñanza allí era como una especie de concepto articulador de toda la ciencia, entre lo pedagógico y otras ciencias. Pero cuando se impone la idea de que la educación es ciencia, se desplaza del centro a la enseñanza y logra el centro en la educación para tratar de convertir todo lo que tenga que ver con lo pedagógico en algo supuestamente científico. Entonces restringe la idea de enseñanza a algo tan limitado que, como les dije al principio, enrarece el ambiente de lo pedagógico. ¿Sí? Y lo que tú dijiste, Ambares, bueno, no sé, es lo que genera la idea que les dije al principio, el enrarecimiento, ¿sí? Y ese enrarecimiento, ¿cierto?, de la pedagogía se evidencia o se concreta en lo que ella también nos acabó de decir, en esa especie de conceptualización desarticulada, atomización, subordinación e instrumentación de la pedagogía. ¿Estamos? Entonces, si uno en este momento que nos van a presentar logra tener claro la idea de como consecuencia de imponer el científico, la educación y lo que connota eso en lo pedagógico, si uno logra entender la idea de conceptualización desarticulada, atomización y subordinación e instrumentalización, va a ir metiéndose en el cuento de entender y comprender más profundamente la diferencia entre educación y pedagogía. ¿Estamos? Entonces, eso es, me parece bien lo que acabo de decir, pero es un complemento que hay necesario hacer para ahorita, pues, mirar a ver qué es lo que entendemos por esos 4 conceptos básicos. ¿Estamos? O sea, el concepto de conceptualización desarticulada, atomización y subordinación e instrumentalización. ¿Estamos? Listo, profe. Entonces, lo siguiente a exponer sería la conceptualización desarticulada, que es por parte de mi compañero Javier. Entonces, ya. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes. La conceptualización desarticulada es un proceso que se deriva de la inclusión de las ciencias de la educación para la conformación de la educación como una ciencia. Es decir, en el momento en el que ellas son incluidas o se aplican, este concepto de, bueno, valga la redundancia, la conceptualización desarticulada se basa en que, como dice ahí, se considera la enseñanza como un concepto operativo. O sea, se ve la enseñanza como algo que sigue, que ya está establecido, es decir, como una educación robotizada, sí, en la palabra enseñanza, o sea, pierde totalmente la forma que tenía o la forma que busca darle la pedagogía. Dice acá que se considera la enseñanza como un concepto operativo donde no tiene una función articuladora entre pedagogía y ciencias de la educación. Al ser considerada la enseñanza como un concepto operativo o de neta funcionalidad, se pierde la articulación, por eso es desarticulada, se pierde la articulación, pedagogía y ciencias de la educación. Es decir, esa relación, esa importancia que debería recibir la enseñanza es suprimida y es dada a otros aspectos o a otro sector. La conceptualización desarticulada
es una de las consecuencias de la inclusión de las ciencias de la educación. Los otros procesos son la atomización, la subordinación la subordinación y la instrumentación. Perdón, es que... Sí, ahí está, pues listo, corresponde, digamos, conceptualización desarticulada, pero pues hay otros conceptos como atomización, subordinación y la instrumentalización. Pero la idea es tener como claro la primera, por lo menos, ¿no? Conceptualización desarticulada. Entonces pensemos, sí lo dijo en términos muy generales, pero digamos, yo por lo menos podría hacer la siguiente pregunta al amigo, ¿el amigo qué es? Bueno, Javier, Javier, entonces, por ejemplo, sin retomar el texto, si lo quiero hacer, pues listo, no hay problema. Entonces, tomando distancia, de acuerdo con lo que nos presentó, nos dice, ¿qué entiende usted ahora por conceptualización? bueno, conceptualización, pues es que como tal, el término conceptualización es como asignar el nombre o definir algo, ¿sí? Definir determinada cosa en cierta área. Esta conceptualización desarticulada no la... No, espera. Tranquilo, tú tranquis, que yo fresquis. O sea, conceptualizar algo es ¿qué? Vamos a ser muy didáctico, sencillo. Armar conceptos, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o Establecer. no? Más o menos. Sobre alguna cosa, ¿sí o no? Usted tiene una conceptualización sobre por qué Millonarios es el mejor equipo del mundo, ¿sí o no? Estoy en un ejemplo ahí todo chimborio. Uribe es ¿sí? Una conceptualización, una idea, una organización teórica en su mente que da cuenta y explica algo, ¿sí? Conceptualizar. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Listo? Que tenemos las ciencias de la educación. Entonces, cada ciencia de educación que sea, está conceptualizando a su manera un concepto básico y esencial de la pedagogía, que era la enseñanza. O sea que cada ciencia de la educación, sociología de la educación, antropología de la educación, psicología, etcétera, cada una de esas ciencias conceptualiza a su manera la idea de enseñanza. ¿Sí? La idea de enseñanza. La idea de que cada ciencia conceptualice a su manera la idea de enseñanza es una conceptualización desarticulada, porque no tienen una forma homogénea de definir ese concepto de enseñanza. Por eso está desarticulada. Si tuvieran la misma percepción cada una de las ciencias sobre el concepto de enseñanza, no fuera desarticulada. Y ese es un problema tenaz para tratar de ir clarificando o confundiendo o diciendo que no es tan fácil comprender la diferencia entre educación y pedagogía si cada ciencia trata de definir a su manera el concepto esencial de lo pedagógico, que es la enseñanza. ¿Sí ve? Y lo que leyó, perfecto. Aquí lo que está, se considera la enseñanza como un concepto operativo. Entonces, esa idea de operacionalización o operativo es que es similar a la idea de instrumentalización o de instrumento. Es decir, cogen la enseñanza, cada ciencia, y la utilizan a su manera, como sin analizar, sin conceptualizar, sin pensar, sin explicar, sino lo cogen y lo adaptan a su manera como si fuera algo mecánico, operativo, y listo. Sí, como dice, se considera la enseñanza como un concepto operativo, donde no tiene una función articuladora entre pedagogía y ciencias de la educación. ¿Sí? Entonces, cada cual lo asume a su manera, el concepto básico de enseñanza, ¿cierto? Y lo maneja a su manera cada ciencia, y en ese sentido se entiende que eso es conceptualización desarticulada. ¿Estamos, amigo Daniel? ¿Es? Javier, profe. Sí, señor. Javier. ¿Listo? Entonces, ¿ya está más clarito? Bueno, listo, perfecto. Sí, señor. El otro concepto, amigo. Javier, ¿vas a decir algo más o empiezo con la atomización? Dale, No, dale. Ya está bien, ¿cierto, Javier? Sí, señor. Sí, Bueno,
La atomización es, bueno, al ser la pedagogía una ciencia, esta se encarga de dividir las disciplinas. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la psicología de la educación, la sociología de la educación, así como lo definía anteriormente el profe, donde cada una de estas se apropia de las prácticas pedagógicas. Estas se dividen en la apropiación del sujeto, como lo puede ser el maestro, el niño estudiante o la institución, donde cada una define las ciencias de la educación de una manera distinta. Entonces, acá, como dice, el campo del saber de la pedagogía es separado de cada disciplina, porque cada una de estas interpreta la educación de una manera distinta. Así, cada una asume el sujeto desde otra institución y otras desde el saber, la cual pues deja al maestro como aquel que realiza, normaliza y supervisa los procesos de aprendizaje que le impone el Estado. Listo, profe, no sé si de pronto me falta algo Bueno, más por listo, sí, explicar. sí, sí. Sí, igual, me parece bien, pero igual te quería preguntar algo. Distinto a la definición del concepto de atomización, o sea, no en relación con el contenido de lo que dice en el texto, sino la palabrita, ¿sí? ¿Tú qué entiendes por atomización? Creo que es como O reunir atomizar, en o atomizar. Listo. específicos ciertos conocimientos. Señora, no comprendí porque no los escucho bien. Repítelo, porfa. Sí, como reunir en específico ciertos conocimientos de algún área. Reunir Eh, ciertos conocimientos de un área, conceptualizarlos, Qué analizarlos, pena no, sino sí, qué pena interrumpirle, sí, pero profe, tranquilo. digamos, es que no es posible como permitir que se pase de largo eso. ¿No crees que atomización viene de átomos? Sí, profe, tiene razón. Listo. Y átomos es volver chiquitico, ¿cierto? Lo más minúsculo. Separaron todo, volverlo chicuca, volverlo, desintegrarlo totalmente hasta reducirlo a lo más mínimo, es decir, un átomo, digamos así. Voy a ser muy didáctico, ¿estamos? En este campo del saber pedagógico se está atomizando. ¿Qué quiere decir? Si había un concepto que cohesionaba todo, lo están fragmentando. Mejor dicho, están generando un despelote el berraco, están disgregando el campo del saber pedagógico, están rompiéndolo, están separándolo, mejor dicho, es el caso contrario a la construcción, voy a hacer una analogía, a construcción de Frankenstein, ustedes deben saber, es Frankenstein, ¿sí? Que trataron de crear la vida armando pedacitos del ser humano con muertos, ¿cierto? Eso es como tratar de ser al contrario, quitar pedacitos de un todo para tratar de decir, es que este pedacito es el todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una ciencia de la educación agarra un pedacito, y un pedacito significa, por ejemplo, del mismo concepto, solo un lado, solo una perspectiva, solo un foco, ¿sí? Entiendo la enseñanza como esto. Bueno, usted, señora Ciencia X, lo entiende de otra manera. Están disgregando el concepto, desintegrándolo, atomizándolo. Entonces, el saber pedagógico que está unificado ya explotó, o sea, atomizó, se volvió minúsculo, ¿sí? Se disgregó, el campo de saber pedagógico ya está. Entonces, no, para mí entonces ciencias de la educación, lo más importante en la educación, señora Ciencia X, es el sujeto. No, para mí lo más importante en la educación, señora Ciencia, es la escuela, la institución. No, para mí lo más importante es el saber y todo lo que connota cada uno de esos conceptos. Entonces, cada ciencia agarra a su manera, explica a su manera, lo coge a su manera, lo entiende a su manera, etcétera. Y eso se entiende como atomizarlo, separarlo. ¿Sí ves? Aquí tú mismo lo dijiste. Otra, dice aquí, pedagogía separada cada disciplina, ¿sí ves? Así, unas lo asumen desde el sujeto, otras desde la institución y otras desde el saber, lo cual deja al maestro como aquel que realiza, normatiza y supervisa los procesos de aprendizaje. Entonces, ¿qué hace el maestro ahí ya en la práctica? ¿Qué va a hacer? Poner en práctica lo que dice una sola de las ciencias sobre lo pedagógico, dice lo que dice la psicología sobre lo pedagógico.
Sí, bueno, entonces la psicología es cómo el ser humano aprende. Entonces, ¿eso es lo que debo enseñar? No, pero es que no debe desconocer entonces la idea de la sociología de la educación, que es el destacar el hombre social, tal, el sujeto. Ah, bueno, entonces centrado en el sujeto. Entonces, finalmente, ¿qué? Están separando, fragmentando, dividiendo, atomizando. Y obviamente esa idea de atomización del campo del saber pedagógico tiene sus propias consecuencias, ¿sí? En la enseñanza, en el aprendizaje, en el docente, en el estudiante, en las disciplinas, en el concepto disciplinar, en el concepto disciplinario, y todo eso es lo que puede estar en el marco de lo educativo. ¿Sí ve? Entonces, digamos que aquí la idea es entender en términos generales, porque estamos en la discusión de la diferencia entre educación y pedagogía, entender la idea de atomización, así como entendimos conceptualización desarticulada, ¿cierto? Aquí atomización es también, yo diría, como producto de esa conceptualización desarticulada, se logra atomizar el saber pedagógico. ¿Me hago entender? Sí, profe, sí, señor. Qué pena. Listo, dale el siguiente concepto. Eso, perfecto. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre la subordinación de la pedagogía. Bueno, la subordinación, este término define más o menos como el despliegue, o sea, de un concepto a un segundo plano. Digamos que por efecto de las ciencias de la educación se le asigna a la pedagogía un papel subalterno. Esto quiere decir que la pedagogía pasa a ser desapercibida en el aula de clases y pues asimismo en el aprendizaje. Digamos que los procesos educativos se limitan a ser solo un sistema operativo, entonces esto lo que hace es que sea un limitante también del sentir y del pensamiento del profesor y asimismo del alumno. Eh, para explicarlo un poquito mejor, es decir, que la pedagogía es despojada del pensar en los conceptos en los conceptos completos que encierran al maestro, a la sociedad, a la escuela, al Estado y a la cultura. O sea, se le quiere limitar a hacer solamente algo muy mínimo y que no abarque todo este tipo de conceptos. Entonces, también por otra parte, es visto sumamente como de pronto algo administrativo y pues como yo ya lo decía anteriormente, no como algo esencial de la sociedad que no solo pues se puede relacionar con parámetros específicos que se rijan por un manual, por algo repetitivo, sino que también es parte de lo social. Entonces, lo que pues entiende y lo que yo también entiendo por subordinación de la pedagogía es precisamente eso, es pasarla a algo que no es, por decirlo así, importante o esencial y dejarla en un segundo plano donde se limita en cuanto a conceptos y desarrollo. Entonces, eso es más o menos pues lo que yo entendí y pues no sé, profe, es No, me eso. parece bien, ese me parece bien, sí, 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 sí. Pero igual, no, pero me parece muchísimo mejor. Pero una cosita, ¿Natalie es? Bueno, Natalie, no sé, es que yo soy uno que... Profe, Ámbar. Bueno, Ámbar, listo. Entonces, una cosita, independientemente del contenido de esta parte del texto sobre ese título, ¿tú qué entiendes por subordinación? Profe, yo entiendo algo secundario a un papel principal de determinada cosa. No sé si estoy equivocada, yo lo entiendo así, subordinación, yo lo entiendo como algo que está más abajo de lo principal. Es que no sé Claro, cómo, claro, claro, eso está bien. ¿Tú entiendes la diferencia entre número ordinal y número cardinal? profe, en matemáticas soy muy mala. No me No, acuerdo, la verdad, no me acuerdo. bueno, entonces no digamos números, sino entre lo cardinal y lo ordinal. Mm, no, profe, la verdad, no tengo bien definido. El cardinal son los números naturales, 1, 2, 3, 4. Los ordinales son el orden, primero, segundo, tercero, Ah, ¿sí? Listo. sí, señor. Entonces, ordinales, primero, segundo, tercero. Y si aquí te dicen subordinación,
Segundo, subordinación es una dependencia. Lo que tú dices, ¿sí ves? Es una sí, dependencia. señor. ¿Sí ves? Entonces, por ejemplo, yo les digo a los que prestaron servicio militar o los que saben que alguien presta servicio militar, yo afortunadamente no lo hice, ¿no? Pero conozco. Te digo, cuando uno se insubordina, ¿qué es insubordinarse? Pues Que- no obedecer a sus superiores, porque usted está bajo el mando de otro, está dependiendo del mando de otro, ¿cierto? Usted está subordinado, usted está dependiente del mayor, de los superiores, ¿estamos? Bueno, esa es una idea como de la vida para tratar de decir, entonces metámonos al cuento, ya entendiendo esa Ok. subordinación de la pedagogía. Entonces, Entonces, más o menos, qué pena, independientemente profe. independientemente digamos, de haber leído todo, cuando el título mismo nos dice subordinación de la pedagogía, entonces uno podría decir, ¿y a qué? Ya como entiende qué es subordinación, uno dice, Ujú. ¿y a qué estará subordinada la pedagogía? O sea, fíjense lo que hemos dicho hasta el momento, muy lento, pero muy claro y muy sencillo, pero muy pertinente. ¿A qué estaría entonces, de qué estaría dependiendo la pedagogía? O sea, ¿está subordinada a quién o a qué la pedagogía? Entonces ya nos podemos dar una respuesta, ¿sí? Entonces, al concepto macro de ciencia y específicamente a las ciencias de la educación, ¿sí? O sea que ya la pedagogía estudia todo lo que tiene que ver con educación y no obstante está dependiendo de las ciencias de educación, es decir, está subordinada, ¿sí? Me parece genial. Y entonces todo lo que connota eso de estar subordinado, lo que connota en conceptos básicos de clase, programa, profesor, etcétera. ¿Estamos? Tú lo que dijiste, lo dijiste bien, pero yo lo que estoy haciendo simplemente es como complementar y precisar, pero lo que dijiste está bien. Listo, profe, gracias. Puede reducir, fíjate lo que dice ahí, subordinación de la pedagogía queda reducida a los procesos que se verifican en el salón de clase. O sea, cuando la pedagogía se entiende subordinada, cuando está subordinada la pedagogía a las ciencias de la educación, ¿qué es lo que entonces se obliga o la obligan o la propia pedagogía se obliga en tanto dependiente, se obliga a hacer en un salón de clase? Pues en una operativa, más mecánica. Señora psicología, ¿qué fue lo que usted nos dice sobre la enseñanza que tengo que hacer en el salón de clase? Le pregunta la pedagogía a la psicología. Y eso es lo que tiende a hacer en clase y con el estudiante y con los contenidos de clase y con la disciplina y con la metodología y con todo. ¿Por qué? Porque es lo que le dice la otra ciencia, ¿sí? La psicología, en este caso la psicología. Y entonces no tiene una reflexión autónoma, propia en sí mismo, porque se la han robado, porque seguramente las otras tienen mejores definiciones, las otras ciencias. Entonces se está convirtiendo como, voy a decir algo como tenaz, como la sirvienta de las otras ciencias, ¿sí? Y simplemente es como la que tiene que hacer lo que las otras le digan, que hagan. En ese sentido, te entiende la operacionalización, ¿sí? De la pedagógico. ¿Estamos, amiga Natalie? Profe, sí, Ámbar. Ámbar, eso. Y sí, también. Listo, listo. Entonces, ese quedó clarito también ese concepto. Sigamos con el siguiente. Listo, profe. Entonces, el siguiente sería la instrumentación de la pedagogía, que mi compañero Javier nos va a exponer. Bueno, la instrumentación de la pedagogía es la consecuencia es la consecuencia final del proceso de atomización y subordinación de la pedagogía. La instrumentación de la pedagogía se presenta con la conversión de la enseñanza en un saber instrumental. En esta instrumentación de la pedagogía se ha llegado a considerar como en un mismo nivel la pedagogía, la educación, la instrucción, la enseñanza y la didáctica, quitándole el papel fundamental a la pedagogía y a la didáctica, mostrándola como una más de las ramas de la educación y no como la más importante, que es como debería ser. La instrumentación de la pedagogía
bueno, voy a leer acá, dice, denominamos instrumentación de la pedagogía a la reducción de la enseñanza a procesos operativos que conducen al aprendizaje. Aquí pues presenta una vez más que la importancia que se le da a la enseñanza. O sea, hay una, ¿cómo se diría? Como una, bueno, se le da más importancia al papel de aprendizaje que al papel de enseñanza. Y esto es debido a que por la subordinación de la pedagogía, esta se ve obligada o se ve, sí, se ve obligada a actuar bajo unos parámetros establecidos, bajo un currículum que le establece pues el Estado. Un currículo que califica bueno, los temas a tratar, las metodologías de cómo se van a desarrollar esos temas y la evaluación de esos temas. Entonces, la importancia que se le da es más al proceso de aprendizaje, que se pueda que de pronto calificar bueno, esos conceptos, esa idea de esos conceptos. Y se pierde de toda, bueno, se le pierde como el protagonismo a la enseñanza, que es la parte del maestro. Sería sí, la enseñanza nos habla más de la relación de maestro-estudiante. Esta instrumentación de mano de la atomización, de la subordinación, nos muestra que el papel del maestro o sea, es limitado y se basa solamente Voy a leer este pedacito para explicarlo. Dice, al instrumentarse la pedagogía, las funciones disciplinarias del maestro van a predominar sobre sus funciones intelectuales, sus funciones disciplinarias. Esas funciones disciplinarias serían, pues, como cuidar como se dice, bueno, valga la redundancia, que haya disciplina y que se cumplan esos parámetros que están establecidos, que se llegue a esa meta que pues es impuesta como ya lo dijimos, del currículo. Esa función disciplinaria se basa en la vigilancia de esos procesos. Pero aquí nos habla de que la vigilancia no se limita solamente a la vigilancia del maestro con el alumno, sino que este también está sometido a la vigilancia de la escuela, ¿sí? Lo que le impone la escuela. Y a su vez, la escuela está subordinada o está sometida bajo el proceso de vigilancia del Estado, que es el que impone pues las metodologías que se van a trabajar, los temas y los criterios de evaluación. Bueno, hay una analogía que hace ahí y es acerca de que toma la escuela como una fábrica y de esta forma ve al maestro como un operario que tiene una función, bueno, tiene una participación netamente funcional, que está dirigida o está subordinada como ya lo había dicho, temáticas que están establecidas, horarios que están establecidos, criterios de evaluación y, bueno, bueno, lo que hizo la profesora Olga es que ellos, con el grupo que crearon de investigación, lo que buscaban era, de cierta forma, salir de esa subordinación y cambiar el concepto en el que se tiene al maestro, como de incluirlo como intelectual y no como un ser que deba seguir los lineamientos o los mandamientos que hagan intelectuales, filósofos y psicólogos en cuanto a la educación. Bueno, profe, qué pena, la verdad, estoy buscando por acá unos apuntes, tengo un poquito enredados por eso. No, tranquilo, usted organiza a su manera, eso, vale, eso no problema, su manera, como usted necesite organizarse, listo, si aquí veo cosas, yo le digo, eso no se sienta mal por eso no hay problema, precisamente es para aclarar si hay algunas, y frente a eso le quiero decir lo siguiente, igual que los otros compañeros, digamos, usted ya ahorita terminó el concepto de instrumentación de la pedagogía, ¿ya lo terminó?
Pues sí, profe, básicamente lo podría concluir con que el maestro se ve reducido a su accionar en el aula. Listo. Entonces, quisiera preguntarle para aclarar, digamos que tiene ideas, amigo, ¿qué? ¿Miguel? Javier, profe, Javier. Javier, digamos que tiene las ideas, lo que yo digo no es para criticarlo, sino para tratar de que se preocupen a futuro de, estamos en proceso, de tratar de ser como más equipo, más coherentes, menos yuxtapuestos, menos que peguen, tiene todas las ideas, pero en forma aislada o atómica, digamos, son en forma aislada claras, pero para dar cuenta de lo macro y la totalidad de la idea de este tema, instrumentación de la pedagogía, no es posible porque lo está cogiendo es como de a pedacitos, uniendo cositas que tiene en sí claridad, pero no como totalidad. Pero eso es como para una observación para usted, ¿no? Y para los que pues así procedan, digamos, es como entenderlo más en términos globales y luego ir explicándolo, pero no surgir una idea y la otra idea para allí y la otra idea para allí. Así cada uno de esos aspectos de las ideas sean muy claros. Entonces, en ese sentido, quisiera preguntarle, independientemente del contenido del título de instrumentación de la pedagogía, usted particularmente, ¿qué entiende por instrumentación? Bueno, pues yo entiendo la instrumentación de la pedagogía. No, espérate. Dije independientemente del contenido de ese título y de todo el texto, solamente la palabra aislada. Dígame qué entiende por la palabra en forma aislada, instrumentación. ¿Qué es eso para usted? No tenga en cuenta que la pedagogía, a ver, ¿qué entiende usted por instrumentación? Yo lo veo como coger alguna cosa y aplicarla como, como algo que tiene una función, pues no sé, ahí hay una redundancia, una, una función instrumental, ¿sí? Más que de fundamentación o un recurso, es como, es como la utilización de algo para un fin, ¿sí? Pero entonces, bueno, es que dice sin entrar al documento. No. Yo, Está bien, es que es esa, uno ponerse a pensar y discutir a ver si le embarra o no. Instrumentación. Digamos que podríamos decir, por ejemplo, instrumentación, voy a hacerlo un poco más analógico y didáctico. Seguramente viene de instrumento, ¿cierto? Instrumentación, de instrumento, ¿cierto? Entonces uno podría decir, volver instrumento algo, la instrumentación, volver a algo, un instrumento, con algún fin determinado, ¿sí? sí, señor. ¿Sí es? Entonces, si uno dice instrumentación de la pedagogía, es decir, alguien está pensando convertir o entender o comprender a la pedagogía como un instrumento, ¿sí? Como un instrumento. ¿Y un instrumento para qué? Si la pedagogía se entiende como un instrumento, es porque algunas otras ciencias la necesitan como tal, como un instrumento. Yo necesito un destornillador porque necesito apretar un tornillo. Es un instrumento el destornillador. Bueno, necesitará otras ciencias de la educación, a la pedagogía la entenderán como un instrumento para dar cuenta, no de la pedagogía, porque la cogieron como un instrumento, sino como que, ¿para qué? Pues para dar cuenta de la otra ciencia. O sea, en ese sentido se debe entender, cuando a la pedagogía se coge como un instrumento para dar cuenta de otras ciencias, se entiende la instrumentación de la pedagogía. ¿Sí ve? ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, fíjense, entonces, lo que uno podría pensar es, ¿cuál será entonces la consecuencia inmediata, ¿cierto?, de entender a la pedagogía como un instrumento, o sea, instrumentación de la pedagogía. Pues que todo en el aula se operacionaliza, se convierte en algo operativo. Porque si hay alguien que debería dar cuenta, orientaciones del accionar pedagógico, que es en el aula, debería ser la pedagogía. Y si la pedagogía la entiende como un instrumento, pues la pedagogía se reduce a ser una reproductora de otras ciencias
para operacionalizar lo que otras ciencias quiere que se operacionalice en el aula. O sea, los conceptos de educación, de enseñanza, de aprendizaje, de todas esas cosas de aula, profesor, si están bajo el foco, el prisma, la idea de otras ciencias distinta a la pedagogía, entonces la pedagogía, ¿qué se reduce? ¿Sí ve? Simplemente a operacionalizar. Se vuelve por eso el símil que hicieron allí con Freire en esto de la educación bancaria, ¿sí ve? Se convierte en algo, ¿qué es un operario en una fábrica? El que opera algo, pero piensa para operar, no, simplemente como que maneja, es algo mecánico. O sea, usted, no, como decía en la ilustración de Kant, Emmanuel Kant, el concepto de la ilustración, que decía, si alguien piensa por mí, ¿para qué yo necesito pensar? O sea, de por sí misma se está asumiendo, yo no sé, no, ¿para qué pienso si otros piensan por mí? ¿Sí? O sea, usted se queda desde el punto de vista kantiano en la minoría de edad, usted no quiere convertirse en la mayoría de edad, es decir, en ser un ser ilustre, sabio, educado, sino simplemente dependiente, ¿sí? Un operario de alguna idea de otro, ¿sí? Entonces, para tratar de superar esa dependencia operativa, y si vamos a lo ideológico, pues también, si quiere usted, la educación, eduque y verá que sacará a los pueblos de su pobreza, digamos, social y etcétera. Edúquelo. Pero por eso es que muchos de los regímenes en el mundo, pues limitan los procesos educativos porque no conviene. ¿Sí ve? Entonces, si algo tiene que ver con lo educativo es la pedagogía y lo reducen las otras ciencias a algún instrumento, entonces, ¿cómo quedan los otros conceptos de educación y de pedagogía allí? Entonces, simplemente, ¿qué es enseñar? Enseñar entonces es transmitir lo que la señora psicología me dice que transmita para que el otro aprenda de esta manera. Entonces simplemente una modalidad conductista para que darle un dulce al niño, entonces el niño me responde y te vuelve muy operativa la cosa. Entonces la pedagogía que tendría que tener una función más holística, más amplia, más integradora, más humana, otras dimensiones más del ser, se reduce a ser operaria de algo. ¿Estamos? Fíjense, Daniel, bueno, es que lo que dice, reducción de la enseñanza a procesos operativos, ¿sí es lo que colocó ahí? ¿Qué era? Reducción de la enseñanza a procesos operativos que conducen al aprendizaje. Entonces, claro, si la enseñanza es operativa, ¿cómo será el aprendizaje? Pues igualmente mecánico. ¿Y cómo será la evaluación allí? Pues también mecánica. Entonces yo le digo, usted no sabe cuánto es 1 más 1. Yo le digo cuánto es 1 más 1. Entonces usted ya sabe cuánto es 1 más 1. Entonces yo le hago un parcial, una previa, cuánto es 1 más 1 y usted me responde cuánto es 1 más 1 y listo, ¿aprendió? ¡Ja! Sí. ¿Enseñó? Sí, pero en última ni se enseñó ni aprendió. Se operacionalizó los procesos de enseñanza y aprendizaje porque se tiene una visión instrumental de lo pedagógico. Y eso es lo criticable. Entonces, se confunde en esencia lo educativo con lo pedagógico. ¿Estamos? ¿Sí? Lo cual crea las grandes confusiones al considerarla equivalente a otras disciplinas y refuerza el papel del maestro al vigilar. ¿Sí? ¿Un maestro está para eso? Vigilar e instruir si se cumple lo que la otra ciencia le dice. Solo ejerce el maestro sobre el alumno, sino también de la institución sobre el maestro. Y entonces la institución también le dice al maestro cómo actuar, qué no hacer y qué sí hacer. ¿Mediante qué? Mediante un currículo operacionalizado según orientaciones políticas de la enseñanza, de la educación, del modelo de desarrollo, del modelo educativo. ¿Sí ve? Todo lo que connota y todas las consecuencias de entender la pedagogía como un instrumento, o sea, la instrumentación de la pedagogía. Más o menos, ¿no? Complemento, Daniel, o algo así, para complementarle, ¿cierto? Sí, sí, profe, sí, señor. Bueno, listo. ¿Qué tenemos luego? Bueno, ahora tenemos este concepto de rescatar la enseñanza y la pedagogía. Pero espérate un momentico, una cosa. Digamos, después de eso de ahora sí podemos decir, digamos,
¿cuál es la consecuencia inmediata? ¿O qué tiene que ver lo que se acabó de explicar, qué tiene que ver lo que se acabó de explicar con la idea de alguno del grupo, ¿no? Alguno del grupo. ¿Qué tiene que ver lo que se acabó de explicar, esos 4 conceptos? ¿Cómo correlacionarlo y qué tiene que ver con la idea de enrarecimiento de la pedagogía? Ahora sí lo pueden decir. Profe, pues yo creo que, pues como estábamos diciendo al principio, la separación bueno, se restringe la acción y el campo de concepto de enseñanza, disminuyendo la posibilidad de la relación con otros conceptos. Sí, pero entonces, claro, eso es lo que vimos al principio, pero entonces, ¿qué tiene que ver la instrumentación de la pedagogía, la atomización de la pedagogía, la conceptualización desarticulada, ¿cierto? Y la subordinación con esa idea de enrarecimiento. Mejor dicho, cuando la pedagogía está atomizada, está instrumentalizada, está subordinada, esa joda, ¿sí? Y está desarticulada, pues la pedagogía está muy rara, ¿sí o no? Se vuelve Está rara, ¿no? Pues, limitada. profe, qué pena, Natalie. Pues yo lo veo como darle un reconocimiento como disciplina, ¿no? Que no tenga límites y que no sea dependiente de, pues como se explicaba ahorita, de otras cosas, ni que tampoco se vea solo como un instrumento para complementar otras disciplinas, sino sea algo individual. Sí, claro, claro, esa es la pretensión, amiga, es la pretensión, y eso sería lo justo y eso sería lo ideal, pero la pedagogía tendría que trabajar también mucho para lograrlo. Pero en este caso, lo que estamos, mi pregunta es, digamos, tratemos de correlacionar en una sola gran idea estos conceptos de subordinación, instrumentación, conceptualización y articulación, desarticulación, en una idea que se llama enrarecimiento de la pedagogía. Y ya había dicho que se entiende por enrarecimiento, oscurecerla, marginarla, opacarla, ¿cierto? Entonces, si la pedagogía no fuese instrumentalizada, no fuese subordinada, no tuviese una conceptualización desarticulada, no estuviese obligada a ser atomizada, no era posible opacarla, enrarecerla, ¿cierto? Pero como todas esas cosas se dan en la pedagogía a raíz del surgimiento de las ciencias de la educación, producto de rescatar la idea de ciencia e imponérsela a la educación, entonces la pedagogía se vuelve así, toda oscura, rara, ¿sí? Se vuelve opacada, sí, por las otras tipos de conceptualizaciones. ¿Estamos? O sea que una consecuencia, o mejor, la consecuencia real y concreta de la instrumentación de la pedagogía, de la conceptualización desarticulada, de la atomización de la pedagogía y de la subordinación de la pedagogía es su enrarecimiento. Entonces, una pregunta clave, solamente una preguntita para un parcial, para el corte. Explique las razones y de qué orden se entiende a la pedagogía como enrarecimiento. ¿Sí ve? Entonces, usted lo que no podría decir, no, enrarecimiento de la pedagogía es cuando está rara. Usted lo dijo así, no, tiene que uno entender, correlacionar todos esos conceptos. ¿Estamos? Precisamente al ir entendiendo que la pedagogía está en ese sentido, en esa situación, pues es muy difícil como tratar de especificar o de concretar realmente una diferencia clara entre lo educativo y lo pedagógico, precisamente por estas discusiones de las ciencias de la educación y las consecuencias de esas reconceptualizaciones, ¿sí? Que hacen las otras ciencias en relación con lo pedagógico. ¿Estamos? Fíjense todas esas cosas que la pedagogía no es. Si alguien dice que la pedagogía no es ciencia, que de hecho es mejor que no sea, es porque supuestamente no es rigurosa en tanto la idea de ciencia que uno tiene. Y fíjense lo que aquí estamos viendo, es una absoluta rigurosidad, o sea, lo que dicen en otros términos,
un sentido positivista del término, o sea, siguiendo los parámetros de una ciencia empírica experimental, está siguiendo la pedagogía, o sea, tiene rigurosidad, ¿sí? Positiva o científica, pero no es considerada ciencia. ¿Cuál es el objeto de la pedagogía entonces? ¿Lo que le dice la sociología? No, y sí. ¿Lo que le dice la psicología? No, y sí. ¿Lo que le dice la antropología? No, y sí. ¿Lo que le dice la tecnología educativa? No, y sí. O sea, no tiene un objeto como tienen las otras ciencias, un objeto en específico. Pero no porque no tenga un objeto en específico por las otras ciencias, la pedagogía no es tan rigurosa como las otras ciencias. Lo que pasa es que tiene otros procesos de rigurosidad que son, digamos, voy a decirlo de una vez antes de, corresponden a otro tipo de ciencias y no a las ciencias experimentales. Son las ciencias más humanas, son más sociales, etcétera, que no por ser humanas o sociales no son ciencias. Pero aquí nos trataron de imponer la idea de que tiene para ser ciencia que cumplir con parámetros de la cientificidad más positivista, es decir, de la idea ideal de ciencia, de la química, biología, matemática, etcétera, ¿no? Pues si quiere ser ciencia, esta biología, pedagogía, pues es ciencia en otro sentido, otro tipo de ciencias que por ser otro tipo de ciencias tampoco carecerán de un objeto, ni un método de estudio, ni una construcción conceptual, etcétera, pero tendrá que entenderse un objeto de manera distinta, ya no un objeto en específico, sino un objeto diverso, digamos, un objeto más amplio, objeto de estudio de la pedagogía, y un método también no tan estricto, no tan riguroso, sino más amplio, más empírico, más de la vida, ¿sí? Y entonces son otro tipo de ciencias con otro tipo de objetos y otro tipo de métodos, y no porque no tengan los métodos y los, ¿cómo se dice?, elementos constitutivos de la ciencia ideal, dejan de ser ciencia. ¿Estamos? Entonces, pilas que hay como muchas luchas para enrarecer a la pedagogía y casi que volverla a usted ni siquiera es sirvienta, mejor si usted ni siquiera es nada, ¿sí? Usted no es nada, usted está siempre dependiendo, ¿no? Tiene también rigurosidad y más adelante vamos a ver que esa rigurosidad llega a tal grado de positividad que, digamos, en la vida real ya todo se habla de pedagogía, aún sin entender mucha gente qué es esa vaina. No, es que estamos haciendo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Estamos haciendo un comparendo pedagógico. Y de pronto uno puede decir, ¿cómo así comparendo pedagógico? ¿Eso qué es? ¿Me he dicho qué es? No, que ahorita no se cobra, pero más adelante sí se cobra. Entonces, ¿cómo entiende ahí ese berraco la pedagogía? ¿Sí? O sea, que se rescata la idea de lo pedagógico y se extrapola a lo social, creyendo que lo pedagógico es más como instrumental y operativo. ¿Qué idea de ciencia puede tener ahí? ¿Sí? Entonces, todo eso connota cosas excelentes, pero para ir mirando cuál es el trajinar y el accionar de la pedagogía históricamente. ¿Qué luchas ha tenido? Y seguramente las luchas que ha tenido con otras ciencias, consigo mismo, con su objeto de estudio, con su método de estudio, se parece mucho a la epistemología o al rigor histórico de otras ciencias en relación con sus propios métodos, sus propios objetos de estudio. Pero son distintos y no por ser distintos no son ciencias. ¿Estamos? Fíjense entonces todas estas discusiones conceptuales y teóricas que nos permiten, digamos, ir entendiendo paulatinamente la idea de pedagogía, de lo pedagógico. ¿Estamos? Bueno, pero entonces después de esto, de esa pregunta del agradecimiento que era para complementar, y claro, rescatar la, ¿cómo se llama? Rescate de la enseñanza y la pedagogía. Pero ¿sabe qué, amigos? ¿Me dan permiso de ir a almorzar? Y nos vemos después, ¿o no? Sí, profe, sí, señor. Bueno, entonces, veámonos a las 3 y terminamos, ¿vale? Listo, profe. Bueno, Listo. Daniel, all right. Y Sara, y yo no sé cómo es que llama esta niña, Natalie, y Ámbar, y todas esas cosas.